Grupo Sónica. Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina. Desde 1912, facilitando el comercio exterior. Trabajamos cada día representando y defendiendo los intereses de todos los despachantes del país. Hoy, somos más de 3.800 socios, contamos con 21 filiales y corresponsalías en todo el territorio nacional y trabajamos todos unidos con el objetivo de seguir haciendo crecer nuestra profesión. Con nuestro programa Mejora Continua, brindamos capacitaciones, asesorías normativas y de clasificación. Realizamos seminarios internacionales y gestiones propias y conjuntas con las entidades del comercio exterior. Informate en www.cda.org.ar. Seguinos en Facebook, @Centro Despachantes, Twitter, CDA Rep Arg, Instagram, CDA Rep Arg. Para ellos, que llenan nuestro corazón, y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas, y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. No te conformes con lo que te dan. Siempre, siempre. Anda por más. Sónica Más. Todo lo que buscas. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, Nora, Lara, a las personas que nos acompañan en nuestro programa de Sexo Onda Radio, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Gise, hola, Lara, hola, gente. Acá estamos nuevamente para hablar con ustedes sobre temas interesantísimos sobre sexualidad. Así es, estamos en nuestro programa 40, hoy 25 de agosto, y bueno, quiero darles a conocer nuestras redes sociales para que nos escriban, para que nos digan qué les parece nuestro programa, que nos den sugerencias de lo que quieren escuchar. Si tienen alguna aportación y alguna duda, también nos pueden escribir. Así que bueno, somos Sex on the Radio y nos pueden encontrar en Instagram como Sex on Radio. Sex Onda Radio en Instagram, Facebook Onda Sex Radio, nuestro email sexondaradio@gmail.com y también nos pueden escribir por WhatsApp al signo de más 54 911 65 55 92 96. Y Lara, ¿nos podrías decir qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy contamos a la audiencia que durante la semana nos estuvimos cuestionando tanto nosotras tres como también Germana, que le mandamos un beso, que no puede estar presente. Estuvimos conversando entre nosotros sobre la virginidad. Entonces, para nuestra audiencia, la pregunta de hoy es, ¿alguna vez se cuestionaron el significado de la palabra virginidad? ¿O a qué nos referimos realmente cuando decimos que una persona es virgen? También nos preguntábamos cuál es el verdadero significado de esta palabra, hacia qué implica y qué connotaciones tiene, en qué momento comenzó a tener tanto peso en nuestra cultura y en la sociedad, y por sobre todas las cosas, ¿para qué surge el término virginidad? Y, por ejemplo, mientras estábamos investigando y todo, lo primero que se me ocurrió hacer fue, dije, bueno, vamos a ver qué dice Google sobre todo esto y qué es lo que está pasando. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, acá la anoté, que cuando busqué virginidad en Google, los sinónimos que se me aparecieron fueron doncellez, castidad, integridad, pureza, inocencia, obviamente abstinencia sexual, pero integridad, pureza, inocencia me hicieron pensar en
¿acaso perdemos valor? O sea, perdemos nuestra virginidad y perdemos valor como persona. Eso la verdad que me dejó pensando bastante. Y en los opuestos encontré malicia, bueno, y obviamente impureza. Así que bueno, a partir de acá es que vamos a desarrollar nuestro programa, vamos a estar conversando entre nosotras tres y tratando de llevar un poquito de luz a todo este embrollo. Mira vos y cómo se ha ido evolucionando o involucionando, según desde donde lo miremos, en este concepto, ¿no? Y cómo los tiempos han cambiado tan velozmente para llegar a lo que hoy, o habría que preguntarse, ¿no? Si hoy sigue siendo tan importante o somos tan hipócritas de decir que no es importante y sin embargo darle el valor, ¿no? Exactamente. Sí, Gilla, perdón. No, sí, iba a comentar, por ejemplo, lo que nos dice la definición de virginidad, de el valor que se le ha dado a esta palabra en la sociedad, como bien comentabas, de bueno, esto quiere decir que si pierdo la virginidad, pierdo valor, pierdo pureza, pierdo inocencia y gano malicia, por el contrario, pero también es ver qué es la virginidad, porque una de las cosas que también me puse a investigar es que en cada sociedad la virginidad se va a ver de maneras diferentes. Es decir, ser una persona virgen es diferente en una sociedad que en otra, y perder la virginidad es distinto en una sociedad que en otra. Incluso ya suele haber sociedades en las que ya no le dan valor a la virginidad. Y luego la diferencia que existe entre hombres y mujeres en cuanto a este concepto que hemos venido evolucionando, o como dijo Nora, involucionando en la sociedad de lo que es la virginidad, porque también sería cuestión de ponernos de acuerdo en qué es y en qué momento termina, porque, bueno, entonces ahí ya nos podríamos ir entendiendo de alguna manera, sí, pero en cada persona incluso la definición de la virginidad es distinta. Entonces ahí también entraríamos en un debate en donde cada persona puede exponer sus propios puntos de vista. Y bueno, que este programa es para eso, ¿no? Para ver esos puntos de vista que hay distintos en distintos ámbitos sociales que de alguna manera nos pudieron haber dicho que era la virginidad y nosotros actualmente lo tomamos o no lo tomamos. Y acuérdense que hay ciertas sociedades en donde precisamente pasa lo contrario, ¿no? Donde la pérdida de la virginidad tiene que ser antes del casamiento, porque precisamente no pueden casarse las personas que son vírgenes, con lo cual hay todo un rito, todo un ritual previo que hace muchas veces la suegra o la futura suegra para que esa chica pueda casarse con su hijo. Entonces, si recordamos también esto, fíjate vos, ¿no? Es más valioso la pérdida de la virginidad que en ese ritual que la virginidad misma para el momento de la noche de bodas, digamos, o para casarse. Así es, exactamente. Exacto. Otra cuestión que también estuve viendo, porque busqué obviamente qué significaba virginidad desde la Real Academia Española, y bueno, ser virgen, según la RAE, se define como una persona que nunca ha tenido sexo, lo cual a mí me parece bastante ambiguo, porque hay que ver qué entiende cada persona por sexo. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la pérdida de virginidad interpretando que el sexo es el coito pene-vagina, dejamos a un montón de gente afuera y también a un montón de prácticas sexuales por fuera. Por ejemplo, ¿qué pasa
Si antes de tener una penetración, suponiendo que estamos hablando de una persona con pene y una persona con vagina, ¿qué pasa con el sexo oral? ¿Qué pasa con el sexo anal? Y hablando de dos personas con vulva, ¿qué pasa con un encuentro entre vulva y vulva, por ejemplo? Y lo que fui viendo y lo que fui notando es que casi siempre, y en la gran mayoría de los casos, está muy relacionado con culturas más patriarcales, bueno, ni hablar de las judeocristianas y demás. Y encontré algo re interesante que, si me permiten, se los voy a leer textual, porque esto es un fragmento del libro La Gran Madre Cósmica de Mónica Shaw, que se llama Redescubriendo la Religión de la Tierra, y habla sobre el significado original de la palabra virgen. Entonces ella dice: a las antiguas sacerdotisas lunares se les llamaba vírgenes. Virgen significa no estar casada, no pertenecer a un hombre, una mujer que era una consigo misma. La palabra misma deriva de una raíz latina que significa fuerza, poder, habilidad, y que fue después aplicada a los hombres, y de acá viene lo viril, ¿no? Istar, Diana, Astarte e Isis fueron todas llamadas vírgenes, lo cual no hacía referencia a su castidad, sino a su independencia sexual. Y se decía que todos los grandes héroes de las culturas del pasado, míticos o históricos, habían nacido de madres vírgenes: Marduk, Buda, Osiris, Dionisio, Jesús. Se aseguraba que todos ellos eran hijos de la gran madre, de la única original. Cuando acá dice también, cuando los hebreos usaron la palabra y el arameo original significaba doncella en un principio o mujer joven, o sea que no tenía ninguna connotación que estuviese relacionada a la castidad sexual. Lo que ocurrió después es que los traductores cristianos no podían concebir la idea de que una Virgen María fuese una mujer con una sexualidad independiente, y está de más decir que distorsionaron el significado hacia ser pura sexualmente, casta y jamás tocada. Me pareció súper interesante porque para mí es una clara muestra de qué es lo que pasa cuando se nos reconoce a las mujeres como seres con poder y con autonomía. Y nada, y lo quería traer por eso, porque me pareció súper importante compartirlo y por lo menos ver otra cara de la moneda. Después, obviamente, acá cada quien pensará lo que quiere y sacará sus propias conclusiones, pero siempre ver las dos caras de la moneda para mí es valioso. Y mira Sí, qué interesante fue evolucionando el significado, o sea, de mirar a la mujer con su autonomía sexual, con esa libertad de poder ejercerla, ahora sí que como ella quiera, ¿no? Claro. A voltearlo o bueno, no voltearlo, pero sí transformar ese significado nada más porque no encontré de qué manera traducirlo o no concebí la idea de que cómo es posible que una mujer joven, una doncella, que haya tenido una sexualidad independiente, haya podido dar a luz a quien fue un líder muy aclamado por su filosofía y que después se colocó como líder también de estas creencias religiosas que rigen incluso hasta la actualidad de nuestras sociedades. Claro. Pero ahí también, por ejemplo, ahí habla mucho de lo que es la actividad sexual en una mujer, ¿no? O bueno, también en el hombre, sin embargo, socialmente tiene esa connotación o ese peso en la mujer. ¿En qué momento la mujer, al tener actividad sexual, va a dejar de ser virgen? Lo pongo entre comillas, dejar de ser virgen, porque como bien decías, sexualmente pues estarían estas prácticas como lo es el sexo oral o el sexo anal. O sea, quiere decir que una persona que no haya tenido sexo coito, pene, vagina, pero ya tuvo sexo oral y ya tuvo sexo anal, ¿seguirá siendo virgen o va a dejar de ser virgen? Porque está el otro significado de casta, pura, sin ningún acto sexual, que hace que entonces la persona sea virgen. Pero si ya no hablamos de sexo oral o sexo anal, sino que en la actualidad hablamos de la masturbación, la autoestimulación, si hablamos de utilizar un dildo, ¿verdad?, que vendría siendo similar a un consolador,
un vibrador, o incluso desde el simple hecho de decidir que en el periodo menstrual se quiere utilizar un tampón o una copa menstrual para contener el líquido de la menstruación en una persona que nunca haya tenido relaciones sexuales, dejaría de ser virgen. Y aquí aclarando este punto por el peso o el valor que también se le da al himen, a la presencia de esta membrana en la mujer. Entonces, ¿a partir de qué momento podemos decir que, dadas las características del himen, la mujer ha dejado de ser virgen, aunque no haya tenido relaciones sexuales? Porque si bien el contacto sexual es una cosa, digamos que también por calidad de vida el himen pudiese desgastarse. En una mujer que le guste el deporte, que desde niña le haya gustado correr, la equitación, la bicicleta, la gimnasia o algún deporte de alto impacto, que en sus años que ha estado practicándolo pudiese desgastar el himen haciéndolo, por ejemplo, muy flexible, que en su primera relación sexual ni sienta dolor, ni sienta, ¿sabes? O sea, y que no necesariamente esa primera penetración pene-vagina signifique que el himen se rompa. Entonces, más allá también de la connotación sexual que se le da a la palabra virgen, o sea, que sea una persona que no haya mantenido relaciones sexuales, ¿en qué momento en la mujer también podemos decir que ha dejado de ser virgen por sus características fisiológicas o biológicas del himen? Sí, yo quería hacerte mención, fíjate, con el comentario que trajo Lara sobre qué se creía sobre o qué significaba ser virgen en un determinado momento, que hablaba de la autonomía, de la decisión propia, de llevar adelante, de ser mujeres autónomas. Por eso hablaba hoy yo de involución, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a través de la religión, básicamente, a involucionar a este concepto de que la mujer que pierde la virginidad relacionada con el himen, como decís vos, deja de ser menos valiosa o deja de ser, o pasa a ser impura, o cuando en realidad el himen hasta puede no haber existido nunca. O sea, no hay prueba de que el himen exista desde el momento del nacimiento. Son membranas que en algún momento tuvieron una utilidad biológica para que no sean permeables la entrada de gérmenes y bacterias, pero con el tiempo se dice que viene de nuestra época prehistórica de reptiles, ¿no? Que viene esa membrana. Entonces, son partes del cuerpo, de los órganos, que cuando dejan de funcionar, porque ya no tienen ningún sentido, empiezan a desaparecer, como en algún momento teníamos más muelas de las que tenemos ahora, porque se necesitaba fuerza en la mandíbula y teníamos menos capacidad craneal porque teníamos menos cerebro, y fuimos evolucionando. Y estas membranas es parte de la evolución, que van a ir desapareciendo. Entonces ya no hay un motivo, digamos, en donde yo pueda decir que una criatura, mujer con vulva, haya nacido siquiera con un himen, y mucho menos con un himen absolutamente cerrado, porque sería ilógico, porque no podría menstruar, no podría salir la menstruación, con lo cual evidentemente tiene que tener una permeabilidad para que eso suceda. Yo quería leerles un cachito de algo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año 2018 estableció que, dice, la Organización Mundial de la Salud
pide a todos los gobiernos del mundo que prohíban la práctica que se sigue llevando a cabo en más de 20 países para hacer una prueba ginecológica de virginidad antes del matrimonio. Esta práctica, además de ser dolorosa y traumática, no tiene ninguna validez científica. Es humillante, dolorosa, traumática, viola todos los principios éticos médicos, hace daño moral y físicamente a la mujer que se tiene que someter a eso, y además no establece ninguna prueba porque científicamente no hay nada que pueda probar si la virginidad se perdió en un acto sexual coital o si se perdió o si nunca existió. Pero miren ustedes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en el año 18 que viene pidiendo esto, que ha dejado de tener sentido este tipo de pruebas. Y sin embargo, en 20 países como mínimo todavía se sigue haciendo. Claro, y también, ¿sabes a qué me lleva a pensar lo que nos acabas de contar, Nori? En todas aquellas mujeres que han tenido su primer relación sexual, pero como producto, por ejemplo, de un abuso o de una violación. O sea, ¿qué pasa en eso? O sea, en esos casos, a esas mujeres, ¿qué les pasa? ¿Les arrebataron su inocencia y su integridad? Me parece que es un montón, es mucho. Incluso una mujer se acercó a mí, bueno, yo doy talleres, cursos, etcétera, de sexualidad femenina, y es una chica que la violaron durante su infancia, y ella me comentó, dice, siento que me quitaron mi inocencia. Entonces le pregunté, bueno, ¿quieres decir que inocencia es lo mismo que virginidad? ¿O una cosa para ti es la inocencia y otra cosa es la virginidad? ¿O para ti van unidas? Y otra chica de 19 años igual me contacta y me dice, me siento muy avergonzada porque me estuve estimulando, me estuve masturbando y sentí como algo se rompió. Y tengo miedo de que yo haya dejado de ser virgen. Y ella hablaba de ese temor que tenía de decírselo a su mamá. Le digo, bueno, ¿tú te sientes con la obligación de comentarle a tu mamá que has dejado de ser virgen? ¿Tú sientes que ya dejaste de ser virgen porque pues no has mantenido una relación coital con otra persona? Pero aquí está el valor que se le imprime al himen, que como bien nos comentabas, Nora, puede ser más un mito aprendido en la sociedad que la real existencia del mismo, porque médicamente también, ¿cómo podemos decir si está o no está? Y precisamente dado este hecho es que la Organización Mundial de la Salud, como bien nos comentas, prohíbe este tipo de estudios para determinar si una mujer es virgen, pero también durante esa relación sexual que normalmente, bueno, se considera la primera, si una mujer sangra o le duele, entonces si era pura, entonces si era virgen. Pero fuera de eso, es más, eso ni siquiera es un indicio de que hubo la ruptura de la membrana del himen. Puede ser que por el nerviosismo la vagina se haya cerrado, los músculos se hayan contraído, cerrando el canal vaginal, o pueden existir otra serie de cosas que haya llevado que la primera relación sexual haya sido dolorosa y con sangrado. No necesariamente la existencia del himen, ni necesariamente que sea la primera vez. Entonces, segurísimo, según los hombres, ¿verdad? En algunas sociedades, de que ellos le quitaron la virginidad porque sí sangró y sí le dolió. Fíjate que además, hoy cuando leíste la definición de la Real Academia Española, ya desde ahí se parte de un concepto equivocado, porque si no recuerdo mal tus palabras, Lara, fueron aquellas vírgenes, aquella persona que no haya tenido sexo. Y los que estudiamos sexualidad y los que estudiamos sexología,
y los que nos especializamos en el tema, sabemos que sexo es la genitalidad con la que nacemos, sea hombre o sea mujer, en la concepción biológica, pero no significa nuestra sexualidad. Sexo es nada más que lo que los genitales con los que nacemos. Eso es sexo. Entonces, ya desde ahí está mal la concepción que se tiene sobre la digamos, sobre la virginidad. Porque si es quien no ha tenido sexo, nadie es virgen, todos tenemos sexo. Y si hablamos de las relaciones sexuales... Pero vos fíjate que hasta el diccionario de la Real Academia Española, lo más encumbrado que puede llegar a ver, está partiendo de una discriminación, si vamos al caso, de una concepción errónea que a lo largo de todos estos años no se ha cambiado, cuando hace muchísimo que se sabe que la sexualidad es previa incluso al nacimiento, y donde cuando hablamos de virginidad no podemos asociarlo al sexo, porque el sexo está relacionado con los órganos genitales, con la parte fisiológica de cómo nacemos, no está relacionado ni con nuestra identidad sexual, ni con nuestros roles, nada. O sea, hoy la sexualidad es mucho más amplia, con lo cual hay muchas cosas que rever, ¿no? Y cuántos mitos por derribar. Así es. Y otra cosa que también que leí antes cuando estábamos hablando sobre esto de las pruebas de virginidad y demás, leí que hay culturas en las que, por ejemplo, ante la inexistencia del himen, pero por razones naturales, no porque la persona haya tenido alguna experiencia, como justamente la mujer podía llegar a correr peligro su vida si ella no podía demostrar el hecho de ser virgen. Lo que se hacía era, por ejemplo, se ponían ciertas hierbas adentro del canal vaginal, que lo que hacían, tienen activos que lo que hacen es como que estrechar y tensar los músculos para que sea doloroso. Y también se introducían sanguijuelas que formaran coágulos de sangre para que al momento de la penetración esos coágulos como que se expulsen y diese la sensación o hiciese parecer que esa persona había sangrado por la ruptura del himen. Y nada, y me hace pensar en todas esas mujeres, porque yo lo veo como algo lejano o algo que tiene que ver con la historia, o algo que ya no pasa, cuando en realidad me pregunto, o sea, ¿realmente no pasa o nosotros estamos en otra cultura y nuestra sociedad, de cierta manera, hay ciertas cosas que ha podido ir dejando detrás, o por lo menos hay personas que nos las cuestionamos? Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? O sea, habrá mujeres que todavía tienen que pasar por estas situaciones de tener que demostrar su virginidad para no ser lapidadas, por ejemplo, humilladas. No, estaba pensando en todas esas mujeres mientras investigaba y hacíamos para esta columna. Y además la presión social de, en ciertas culturas, llevar a la mujer a realizar este tipo de acciones. O sea, ¿cuáles son los riesgos que pueden existir al meter las sanguijuelas dentro del canal vaginal? Una infección, una enfermedad que pueda ocurrir dado ello, que dada esa presión social, la mujer está dispuesta a pasar por este tipo de procedimientos para que el día del matrimonio, de la primera relación sexual, entonces pueda tener esas pruebas que consideramos contundentes, también lo pongo entre comillas, para considerar que realmente era virgen. O también conozco algunos casos de personas con vulva, mujeres que no han querido tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y me refiero a relaciones sexuales al coito, pene, vagina específicamente,
porque para guardar su virginidad, relacionado con la penetración en el canal vaginal, lo que sí llegan a tener es sexo anal, sexo oral, pero sobre todo en el sexo anal describen situaciones dolorosas, porque para tener sexo anal pues se tiene que llevar cierta estimulación, porque bueno, o sea, el ano no lubrica como la vagina, no es tan flexible también la entrada como lo es por la vagina, ¿verdad? El ano no tiene esa función, sin embargo, con cierta estimulación puede ser un evento placentero. Sin embargo, cuando no está la estimulación adecuada, puede ser doloroso y entonces empezar a relacionar también las relaciones sexuales como un evento doloroso. O también me pregunto, todo esto que escuchamos en sociedades como la nuestra, latinoamericana, donde, bueno, a mí sí me llegaron a decir que la primera relación sexual era sumamente dolorosa comparada con un descalabro de cabeza, o sea, romperse el cráneo. Esa era la comparación que me dio una maestra. Ahora me pongo a pensar, quizá ella tuvo vaginismo en su primera vez y para ella le resultó así de doloroso, ¿no? Pero el hecho de empezar a tomar este tipo de creencias, a mí me generó miedo tener que tener una primera relación sexual, porque yo sin conocer iba con una frase de es tan doloroso como quebrarte un hueso. Y otra, entonces la tensión, ¿verdad? En esa primera relación sexual por las creencias, ni siquiera porque así tenía que ser, sino porque así me lo dijeron que iba a ser. Y bueno, esto también trasladándolo a más chicas que lo hayan pensado o lo hayan experimentado de esa manera, donde no es que las relaciones sexuales sean dolorosas, sino que así lo creímos o así lo aprendimos y entonces se empieza a demostrar ese dolor en algunas de ellas. Yo soy un poco de una generación un poco anterior a la de ustedes, por una cuestión de edad, lógicamente. Y en mi época, también en la adolescencia, que estadísticamente se perdía la virginidad entre los 14 y los 16 años, ya hace mucho tiempo de esto, pero en esa época ya era así. Creo que todavía andamos por los mismos valores, no tengo las estadísticas de hoy, pero andamos entre los 14 y los 16, o sea que se ha mantenido. El diálogo, cuando uno se ponía de novio o empezaba a salir con alguien y quería tener su primera experiencia, el diálogo normal y común era, déjame poner solo la puntita, porque la puntita teóricamente no había. Y la puntita después iba creciendo la puntita. ¿Y sí? Hasta que uno no se daba cuenta, o las primeras veces ponía la puntita y después ya pasábamos a un poquito más, hasta que sucedía lo que tenía que suceder y no era para nada doloroso, y era todo satisfacción, pero digo, ¿cómo? Yo lo relaciono con esto, ¿no? Primero con la discriminación, que ese punto lo podemos tocar ahora también con respecto a la virginidad del hombre y la mujer, ¿no? Cómo está totalmente, decretada la virginidad de la mujer y mal vista, y cómo está, al contrario, bien vista la virginidad, mal vista la virginidad del hombre, ¿no? Claro. Precisamente al revés. Y por otro lado, ¿cómo le damos más, y lo seguimos haciendo, le damos más importancia, por lo menos esa es mi creencia, le damos más importancia a un abuso o a una violación o a algo que tenga que ver con nuestra sexualidad, que inclusive a la pérdida de la vida. Se matan muchas mujeres por día, sin embargo, se habla más del abuso y se habla más de la violación, mucho más de la violación seguida de muerte, pero no se habla de la violencia que se ejerce
día a día, cotidianamente, que termina con lesiones graves, pero no necesariamente que haya abuso de tipo sexual. Entonces eso también, digo, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia a nuestra, digamos, a nuestra sexualidad o a la violación en el sentido de violencia contra nuestra sexualidad, y no le damos el mismo valor a la violencia hacia nuestro hígado, o hacia nuestro corazón, o hacia nuestro cerebro? Porque la cantidad de gente que tiene problemas psicológicos a causa del maltrato que se lleva a diario, creo que las consecuencias son mucho peores incluso. Y sin embargo, es tanta la importancia que le damos a la virginidad y a la sexualidad, y a que eso no se toca, y como no se toca tampoco se habla. Entonces, digamos que creo yo que hasta en eso nos estamos equivocando. Sí, acá yo creo que ya saben que yo estoy en México, entonces acá ya ni siquiera se habla del número de muertes porque es algo que ocurre por decenas al día. O sea, estamos hablando de cientos de muertes diarias, desapariciones, de mujeres en todo territorio nacional, porque en la década de los 90 era sobre todo en zonas fronterizas con Estados Unidos donde se veía más este fenómeno, pero ya está muy generalizado, que es más común, que ya se normalizó, ¿sabes? O sea, ya estamos tan acostumbrados a escuchar las noticias de que tal chica desapareció, de que encontraron los restos de cuál otra persona, etcétera, que ya se normalizó. Y habla también de este fenómeno, ¿verdad?, de la violencia instalada en la sociedad, donde así como hay muertes y violaciones, porque, o sea, existen la manifestación de la violencia de estas dos maneras, ¿verdad?, hacia la mujer, que también ya está muy normalizado el que porque están casados sea la obligación de ella responder de esa manera, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, esa discriminación que existe a la virginidad. O sea, que cuando se casan y tienen esa primera relación sexual, y si no sangra o no le duele, entonces muchas veces lo que ellos piden es el divorcio, es regrésala a su casa, es indigna, ¿sabes? O sea, esa también discriminación y ese valor que le estamos dando a una dimensión de nosotros, o sea, no es el valor que hace a la mujer completa, que finalmente ese valor está dentro de cada una de nosotras. Debemos considerarnos cada una valiosas por quien somos, por lo que hacemos, y no darle el valor al canal vaginal nada más, o a la membrana del himen nada más. Entonces, ¿cómo estos valores sociales, dadas nuestras creencias, se van tergiversando, se van modificando, y entonces el valor de una persona está sumamente puesto en una parte de su cuerpo? Sí, bueno, y esto me lleva a atarlo con lo que antes también traía Nori, de la disparidad de valores que hay en la concepción de una persona virgen con vulva, o sea, una mujer en realidad, alguien socializado como mujer, y el peso que tiene para una persona, para un hombre. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, las mujeres es como que mientras más guardemos o protejamos esa virginidad para entregárselo a la persona amada, bla, 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 al hombre es completamente distinto. O sea, un hombre que es virgen a tal edad, por ejemplo, ya se lo considera una persona como que la inexperiencia tiene un valor ya completamente negativo, ¿no? Que eso también me imagino que para las personas socializadas como hombres debe ser algo súper pesado, digamos.
qué pasa con esas personas que por ahí, porque también recordemos que, lo hablamos la otra vez, ¿no? Esto del primer encuentro sexual y demás, es un acontecimiento importante, digamos. Si bien por ahí, perdón. También, por ejemplo, de ahora lo que estás comentando, la edad, ¿no? ¿En qué momento decir que estamos en edad de Ahí va. ser o no, de poder perder o no la virginidad? Porque también personas que ahora están en la tercera edad, mujeres que nunca han tenido contacto sexual, se habla con ellas con discriminación. ¡Ay, la solterona! ¡Ay, seguro nunca ha gozado! ¿Y no se le antojará? Entonces empieza este estilo de afloja de buenos. Entonces, ¿en qué momento sí puedo perder la virginidad o gozar de la sexualidad sin importarme si soy virgen o dejé de ser virgen o cualquier cuestión? Claro, aparte más allá de nuestra identidad de género, es una decisión que es completamente personal y que tiene que ver con un montón de cosas, o sea, la presión social, la presión familiar, las creencias religiosas, espirituales, éticas, ¿qué más? Bueno, los valores personales, familiares, el deseo, el vínculo hacia la persona con quien yo quiero tener ese encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también hay veces que lo decíamos la otra vez, ¿no? Si bien uno desde la fisiología puede relacionar que quizás las personas con pene tienen esta necesidad, pero es porque es más una descarga sexual por un tema de un pico de hormonas. También hay personas con pene que eligen, por ejemplo, esperar porque no se sienten seguros y también es completamente válido. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención es esta charla que la he escuchado de parte de hombres de mi edad, de, che, fulano todavía no estuvo con nadie, qué boludo. O sea, como que, ¿por qué? Pobre fulano, ¿entendés? Capaz que él no se sentía cómodo o simplemente no quiere. No quería. Claro. Los estudios dicen que los hombres se sienten muy presionados, especialmente en la adolescencia, y que los chicos que no han mantenido relaciones a determinada edad, cuando ya todo su entorno o todo su grupo de pertenencia ya tuvieron algún tipo de experiencia, eso les afecta en tener menor autoestima, menos soltura en la comunicación, porque es como que se meten más hacia adentro, son más introvertidos, tienen un comportamiento más inmaduro para llamar la atención, y en general se sienten inferiores e incapaces de realizar tareas en las cuales se necesita una mayor determinación y carácter. Porque lo que pasa es que no nos olvidemos que la sexualidad es parte integral de nuestra formación como personas, porque la sexualidad la traemos, es inherente a la persona. Entonces, no podemos sacarla, no hablemos de sexualidad hasta que tengamos determinada edad o hasta que tengamos determinada situación social o emocional, como ponerse de novio. Entonces ahí sí permitimos determinadas cosas o no permitimos otras. Lo que tenemos que entender es que la sexualidad es un todo, que nacemos con ella, que está dentro de nuestro ser, de nuestra persona, y empezar a valorarlo desde ese lugar. Lo que se habla por lo general es de anticoncepción, biología, tanto del hombre como de la mujer, y enfermedades de transmisión sexual. Y hace un tiempo, en algunos casos, identidad de género, con todo lo que tiene que ver con el de roles, ¿no? Con la elección sexual y demás. Pero del placer no se habla. Y de las emociones, menos. De las emociones no se habla. Del placer no se habla. De cómo evitar los malos aprendizajes, porque como decíamos, ese chico que, por lo menos en otras épocas, no creo que ahora se dé tanto, pero que los hacían debutar con prostitutas o con dichos de que le decían o que tenían que hacerlo aunque no tuvieran ganas,
y a veces de pepo, y dale, ¿cómo vas a ser un tarado? Entonces, si yo lo hice, vos también lo tenés que hacer, y esa presión hace que se aprenda mal, que se aprenda de la pornografía, que se aprenda, y se aprendan muchos mitos que a la hora del acto, de cualquier tipo de acto sexual, muchas veces juegan contra. Juegan que no saben cómo resolver determinadas situaciones que serían muy fáciles si no se creyeran todo el cuento que les contaron. Exacto. Así es. Sí, estaría bueno, les hago la propuesta en vivo, porque se me acaba de ocurrir, pero por ahí invitar a algún docente que nos pueda contar cómo se está llevando a cabo el plan o sea, cómo es el plan de ESI que se está implementando hoy en los colegios, desde jardín hasta secundaria, para que también todos podamos tener un panorama de qué es lo que viene pasando. Porque supuestamente dentro del plan de ESI hay temáticas que tocan, por ejemplo, la gestión de las emociones, el consentimiento, bueno, desde ya el cuidado del cuerpo y demás, pero ver hasta dónde se está implementando y de qué manera, porque en la sanción de la ley hay un artículo que es medio tramposo, porque de cierta manera deja abierto el juego a que el programa se adecue a la ideología de la escuela o del colegio en la cual se está implementando. Entonces ahí también hay algunos grises que estaría buenísimo por ahí poder hablar con alguien que esté en el tema y ver qué es lo que está pasando con la educación, porque yo creo que el conocimiento es poder y como vos decís, Nori, si tuviésemos ese conocimiento y estuviésemos librados de mitos y creencias que por ahí ni siquiera son nuestras, todo sería mucho más placentero. Y también lo relacioné con lo que dijiste vos, Gille, de que esto de que el perder la virginidad es algo doloroso y demás. Yo también tenía esa creencia y me asustaba un montonazo, porque era como que tipo, yo lo re quiero experimentar, pero si me va a doler y me va a sangrar, ¿hasta dónde está bueno y es placentero? ¿Por qué todo el mundo habla de esto y todo el mundo lo quiere hacer si duele tanto? Y no pude evitar relacionarlo. Yo me formé en una escuela religiosa católica y el catolicismo se imparte mucho, ¿no?, desde la culpa y demás. Y también esto de utilizar el miedo como herramienta para el control. Entonces dije, como que me empecé a pensar, ¿desde cuándo? O sea, ¿de dónde habrá salido esto de que tiene que ser doloroso? Por el pecado, luego dicen, exactamente, ¿no? Como Eva es la que llevó a Adán a comer la manzana del árbol prohibido, ella fue la que incitó a que él también acudiera al pecado, y entonces el castigo para Eva fue: y parirás con dolor. Y entonces la sexualidad se relaciona también con dolor, al menos, ¿verdad? En mi experiencia, hacia la mujer, porque a los hombres no se les dice que una relación sexual duele, no se les, oye, ten cuidado porque no la vayas a lastimar, oye, no andes con muchas mujeres, nada más elige una, la que va a ser tu esposa, ¿no? Es como que ellos sí pueden sentir placer, tienen la libertad sexual de meterse casi con quien quieran, y entre más mujeres tengan, mejor. Al menos eso pasa acá en México, y la mujer pues sí se tiene que guardar, y la primera vez duele, si se rompe el himen duele, si se termina la virginidad duele, y al parir duele. Todo duele. Entonces quedamos muy asustadas de la sexualidad. Claro, y como para no con todo este bombardeo de mitos que nos vienen metiendo. Bueno, fíjense que también relacionado con lo que hablamos el otro fin de semana, el otro jueves, no el anterior, con respecto a cuándo se termina el acto sexual. En general, no digo todos porque muchas veces no puedo meter a todos, todas y todes en la misma bolsa, pero en los hombres con pene que ejercen como, digamos, en la parte activa,
su eyaculación indica el final del acto sexual o del acto sexual coital. Y también eso es un mal aprendizaje. ¿Quién dijo que ahí se termina? Si ahí puede empezar una etapa maravillosa que tiene que ver con la emocionalidad que dijimos antes que tampoco se puede, que tampoco se expresa, que tiene que ver con el reafirmar los sentimientos hacia el otro, que tiene que ver con que de repente uno puede haber eyaculado y seguir haciendo gozar a la mujer, y entonces ya no importaría tanto si fue temprano, si fue más tarde, si fue cuando fue cuando tuvo que ser, y nos olvidaríamos de tantas frustraciones y tanta culpa que nos genera no poder lograr la meta que nos habíamos propuesto, porque en realidad lo que está mal es la observación que tenemos de esa meta, ¿no? Que hay otra forma de relacionarse amorosamente, o no amorosamente, simplemente sexualmente con otro, que también está bueno, digamos, no mezclar el sexo y el amor. No siempre es mejor el sexo con amor, ni siempre es malo el sexo por deporte, o sea, cada uno lo vive en su momento como más le plazca. Claro. Pero hay tanto por desaprender, ¿no? Tanto que tenemos que volver a las fuentes y volver a entender que nos enseñaron mal, y bueno, y buscar a ver la manera de enterarnos y de aprender mejor, de nuevo. Sí, y yo creo que también algo que por lo menos en mi casa me enseñaron es a cuestionar. Cuestionar. O sea, algo que no nos cierra, o sea, no dar las cosas por sentado o por implícito o porque son así, sino que bueno, de dónde viene, por qué. Lo que pasa es que también no nos enseñaron a preguntar, se nos enseñaron a responder. Claro, exactamente. Pero también hay que animarse a preguntar, porque está muy mal visto que la mujer pregunte o que pida. Muy mal visto que la mujer pida, porque la mujer no pide porque van a creer que soy una loca, trastornada, que me gusta más el sexo que a él, y entonces voy a ser una trola o una, no sé, prostituta. Me va a cachar que ya no soy virgen. O me va a preguntar dónde aprendí determinadas cosas, qué estoy pidiendo, bueno, pero también es eso, ¿no? Las mujeres hemos tenido la comunicación muy cercenada. Para nosotras tener que pedir en el plano de la sexualidad también es muy preocupante, digamos, no nos sentimos cómodas ahí. Tenemos que decir sí y aceptar lo que se nos dé, y bueno, y eso será todo, y quedarnos ahí, ¿no? O sea, no exigir más, no pedir más, no comunicar cuáles son las cosas que más nos gustan, qué es lo que queremos, qué fantasías tenemos, qué otras cosas se pueden hacer. Abrir la creatividad en la pareja. Por lo general lo que dice el hombre es así. Cuando el hombre dice empezamos. Y cuando el hombre dice esto se acabó. Y bueno, creo que esas cosas deberían ir cambiando. Sí, yo lo veo reflejado en, por lo menos, quizás tiene que ver, obviamente, siempre con los ámbitos en los que nos movemos y la gente con la que nos relacionamos. Pero, por ejemplo, yo entre mis grupos de amigas mujeres, hay uno de mis grupos que es como que lleva más esta bandera, ¿no? De la liberación sexual de la mujer, del pedir, del promover que también tenemos voz y que nuestra voz también vale. Y se lucha mucho también por esto de la autonomía y de la autovaloración y demás. Y dentro de esos círculos, por ejemplo, yo sí veo esto de que las chicas como que se animan, digamos, a pedir y decir qué es lo que quieren, cómo se sienten, cuándo, cómo y demás.
Pero después tengo otro grupo de amigas que es completamente distinto y que estaría así como en la vereda de enfrente en cuanto no a ideología, sino a esto de sí sentirse más de no, pará, yo no me animo a decirle esto a mi pareja, si él eyaculó ya se terminó y yo la verdad que a mí no me importa si yo disfruté o no, o sea, no nos importa si disfrutamos o no, ¿en serio? Y veo esa polaridad, esa disparidad, pero bueno, confío en que estos espacios que abren a la charla, por lo menos dejen una intriga y hagan que quien está del otro lado escuchando se empiece a cuestionar ciertas cosas. Nada más. Así es. ¿Me permiten decir nuestras redes sociales? Por favor. Pues recuerda que somos Sex Onda Radio y nos puedes encontrar en Instagram como Sex Onda Radio, en Facebook como Onda Sex Radio. Nuestro email al que también nos pueden escribir es sexondaradio@gmail.com y también estamos en WhatsApp con el signo de más 54 911 65 55 92 96. Así que, pues todos estos mitos son los que nos podemos encontrar alrededor de la virginidad y yo hasta también catalogaría la virginidad como un mito por todo lo que estamos diciendo. ¿En qué momento empieza? ¿En qué momento se pierde? Es un mito que el hombre puede darse cuenta si la mujer con la que tuvo relaciones sexuales era virgen. El sangrado y el dolor no siempre significa que era virgen o que era su primera relación sexual. Puede estar relacionado a otras características fisiológicas del organismo. El valor del himen, de esta membrana, reduce entonces el valor de la mujer, el valor de el canal vaginal, de que la virginidad es pureza, es castidad, y la falta de virginidad, por el contrario, es que hay más maldad en mí. Entonces, todos estos criterios, conceptos de lo que estamos hablando es lo que hay hoy en día, todavía, con esta creencia de la virginidad. Así es, así que podríamos cerrar diciendo que entonces la virginidad es una construcción social. Sí, claro. Que Y se va... cada persona hay un... Claro. Tiene su propia creencia. Y cada sociedad tiene su preferencia o su ritual sobre cómo se valora, porque como ya dijimos antes, hay lugares en donde la virginidad se debe perder antes del matrimonio, o en otras culturas que tienen que ser el abuelo o el padre el que desvirga a la hija antes del matrimonio. O sea, hay diferentes formas de que este rito estos rituales se vayan sucediendo según cada una de las culturas, ¿no? Pero creo que tenemos mucho por aprender todavía. Estamos en el siglo XXI, que las mujeres ya estamos empoderadas en un montón de formas y en un montón de espacios, y que este es un dominio más que interesante para levantar la bandera. Así es. Pues se ha terminado nuestro programa. Si bien da para hablar en algún otro programa más, vamos a marcar el término el día de hoy y pues vamos con esta pieza musical de Gustavo Cerati, Otra Piel. Nos vemos la próxima semana. Con mensajes